¿Cómo elegir ser hormonalmente feliz? Bueno, está con nosotros Antonio Cruz, biotecnólogo y también especialista en neurociencia, para hablar acerca de este tema tan importante. Te damos la bienvenida y agradecemos que estés con nosotros una vez más. Gracias. Bueno, pues la última vez que estuvimos fue un ejercicio que hicimos, Carlos. Ajá, sí. Y que en redes sociales empezaron a hacer como preguntas adicionales un poco diciendo, bueno, nos sorprendió lo que pasó, pero queremos ver cómo le hacemos para aplicarlo en el día a día, más ahorita que vamos ya a terminar el primer mes de los propósitos, y justamente entre la sexta y la octava semana es donde todo el mundo empieza a desistir, ¿sabes? A soltar todo lo que, el brillo que traía, exactamente, ¿no? Eso que hiciste con las manos es la oxitocina, la dopamina, la endorfina que tu cuerpo produce y que es lo que te va a mantener en búsqueda de tu meta hasta que la alcances. ¿Cómo me tengo que hablar a mí mismo y cómo en el círculo que me rodea es importante que se establezca un diálogo para poder generar oxitocina, que recuerden, es la única sustancia que drogas sintéticas no han podido producir en el cuerpo? ¿Por qué? Recordemos que la oxitocina, a diferencia de la dopamina, la endorfina y la serotonina, requiere de contacto humano, pero contacto humano neta, contacto humano de calidad y contacto humano honesto, que fue lo que en ese ejercicio hicimos. Esa es la particularidad de la oxitocina. Correcto. Okay. ¿Sí? Cuando tú agarras y de repente dices, Carla, qué guapa estás, eso le ha de decir a todos. Ajá. ¿Sí me explico? Y entonces genera una serie de dudas que al no fluir la parte honesta evitan que el cerebro produzca la oxitocina. Pero una vez que Carla entienda que ese cumplido es sincero y tiene fuerza, entonces ahí es donde va a generar. No es que lo entienda, es que lo sienta. ¿Sí? Ya. Y entonces hay una descripción donde en el cumplido no dejo lugar a dudas si lo hago honesto, si lo hago en tiempo, y ella ni siquiera lo procesa neuronalmente en el neocórtex, que es la parte racional, sino lo siente. Y ahí entiendo que no hay regla para poder decir cómo hacerle decir algo sincero a alguien, ¿no? Pues dilo. Exacto, la regla es dilo. Libertad, honestidad y detalle. O sea, que fue lo que pasó con nosotros. Cuando yo le digo a Carlos, en 30 segundos paraste tráfico en Nueva York, llegó un ciclista, que en Nueva York normalmente te arrollan o te dicen de groserías cuando estás invadiendo ahí, y llegó un policía, que los policías de Nueva York, digo, donde yo me ha tocado estar, son los menos corteses. Sí. O sea, no te llegó a detener, estaba tan alegre que te quedó observando así un rato, que fueron los 28 segundos. Sí. Y ya después seguro, no sé si te dijo algo o no. ¿Sí, no? Sí, es cierto, pero con amabilidad. Pero fíjate, le estoy diciendo, ese video duró 28 segundos, ¿sí o no? Sí. ¿Pasó un ciclista? ¿Sí o no? Sí. ¿Estabas en Nueva York? ¿Sí o no? Sí. ¿El policía no te detuvo de inmediato? ¿Sí o no? Sí. Estabas celebrando que no habías cumplido ningún objetivo en el año pasado. Así es. Sí. Oye, Antonio, entiendo que todo esto es más como permitirte sentir, pero creo que también para permitirte sentir tienes que, y no pensarlo tanto, tienes que estar muy bien internamente contigo, para que cuando llegue, por ejemplo, el cumplido, como llegó hace días con Carlos, como llega conmigo hace un momento, es como entenderlo, como aceptarlo de forma inmediata sin estarlo pensando. Totalmente de acuerdo, y para eso tienes que dejarte ser libre. Por ejemplo, en la sociedad machista que estamos, Carla, si tú ves a un tipo que te representa belleza física, que te representa admiración, ¿se lo dirías? Muy probablemente sí. ¿Sí me explico? Pero empiezas a hablar de probabilidad y está sí, hay una parte que no. Entonces, cuando dices seguramente sí, dices, Carla,
estoy siendo libre de expresar lo que sea. El Señor puede o no estar de acuerdo con lo que diga, puede juzgarme o no, pero yo no me voy a limitar en mi libertad para hacer. Sí, fíjate, porque justo haces esta pregunta y yo digo, muy probablemente porque de forma inmediata empecé a pensar, dije, es Sí, que lo haría, dependiendo, no lo haría. si capaz de que es una superautoridad y ni modo de yo llegar y Y ¿sabes? entonces- pero si es un Carlos, claro que le digo, estás Sí. hermoso y me encanta cómo Pero te ves. cada vez que haces ese juicio, es como si agarras un switchecito y dijeras, ¡tac! Cortisol, noradrenalina, entren, dopamina, endorfina, bloquees. Ok. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Sí? Tú te dices, ya lo volviste a hacer. Sí, ya no fuiste al gimnasio. Nada más gastaste a lo puro tonto todo. Es que tú nunca vas a lograr nada. ¿De qué sirve que te lo... ¿Así te hablas? ¿Así eres honesto? ¿O reconoces esa partecita como la vez pasada? ¿Sí? Sí, es De que, cierto. bueno, ¿tienes la intención? No importa, no es 31 de diciembre. Estamos a 20 y tantos de enero. Inicia mañana. ¿Sí me explico? Sí. Pero es esa parte de libertad, honestidad y detalle. Y en estos casos donde ejemplificamos el hecho de hacer cumplidos hacia una persona, ¿quién tiene que trabajar principalmente esta sustancia? ¿Quién la tiene que buscar? ¿Quién emite el mensaje o quién lo recibe? Desde luego que más que un cumplido es un reconocimiento, porque tiene que ser honesto. Y quien tiene que empezar es, tú preocúpate por uno mismo. Tú preocúpate por ti misma. Si tú cambias, el mundo se acomoda de una u otra forma, encuentra los Es caminos. cierto, Entonces no es cierto. esperes que nadie lo haga, porque entonces eso va a ser el switchecito de cortisol, noradrenalina, adrenalina. Deja en libertad fluir Es y cierto. deja que el universo te sorprenda. Y eso abre muchas puertas, ¿no? Las que no te imaginas, ¿eh? Las que no te imaginas. Mira, muy bien. Ahora, tips para trabajar rápidamente esa hormona. Más bien, cómo ser feliz hormonalmente. Es honestidad y libertad. Date permiso de expresar lo que realmente sientes. No te preocupes si estás equivocado o no, si en un juicio de valor te van a calificar o no. Exprésalo con honestidad. Dicen que cuando el cuerpo expresa lo que el espíritu proyecta, no hay vergüenza. Ok, Cierto. está interesante. Sí, sí, Nomás sí. cuesta trabajo. Cuando lo sobrepasas, te das cuenta que cuesta menos trabajo del que pensabas antes de superar. Ay, te está agradecemos padrísimo. mucho, Antonio. El tiempo se nos acabó, pero te agradecemos. Nos vemos la semana que Oye, entra. ¿en dónde te encuentran? Normalmente estoy en www.curagobiotech.com o en LinkedIn como Curago17. ¿Curago Biotech o Curago 17? Ajá, también en Instagram. Muchas gracias, Excelente, Antonio. gracias, ¿Vale? Antonio. Oiga, vamos a un corte y regresamos. Y si yo bajo, sabes que le haré.